Buenas tardes a todos, gracias por acercarse a esta convocatoria para la Fundación Ricardo Roja. Es un gusto presentar el Observatorio de las Personas Mayores y de la Seguridad Social. Es una iniciativa conjunta de Inés Calms, del doctor Federico Netri y de la Fundación. A Inés ha sido asesora ad honorem de la Cámara de Diputados, asesora también en la legislatura de Río Negro en su paso por aquella provincia, y tiene una vasta trayectoria dentro del ANSES. El doctor Federico Despoulis Netri también ha desarrollado una intensa actividad académica, también se ha desempeñado en el ANSES, y los dos se especializan desde hace muchos años en esta materia. Para nosotros es un gusto contar con ellos, un orgullo poder constituir este observatorio sobre una materia que está en permanente, permanentemente sobre el tablero de la política nacional. Por lo tanto, les agradezco a todos y le voy a pedir a Inés que comience con la exposición y luego lo hará el doctor Federico Despoulis Netri. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Realmente, más que agradecida, tanto Federico como yo, esta oportunidad que nos da la Fundación Rojas para poder concretar un proyecto que ya veníamos hace un tiempo hablando con Federico, ante la falta de un observatorio o de una institución o de una ONG. Estábamos pensando de qué manera podíamos encarar este tema y esta problemática. Porque hemos advertido a lo largo del tiempo que, si bien es un tema que no se habla, pero es un tema que siempre está candente, y siempre los jubilados y pensionados son variables de ajuste a lo largo del tiempo. Y se ha cambiado a través de las historias, distintas leyes, se han conquistado derechos que con el tiempo fueron perdiendo esos derechos y esas conquistas de los jubilados y pensionados, que en realidad lo único que pretenden es tener un salario digno en su vida pasiva. Se han incorporado a través de esta última década, o hace 15 años, o mejor dicho, desde el año 1993, con el cambio de la ley, la 24241, muchos derechos que tenían adquiridos los jubilados y pensionados. Y siempre nos hemos basado bajo datos del oficialismo, ¿no es verdad? Datos de lo oficial en realidad, y del oficialismo de turno en cada gobierno. Nunca supimos exactamente, porque si hoy nos dicen cuál es la población de jubilados y pensionados, y no es real lo que uno escucha. Algunos dicen 6 millones, otros dicen 7 millones, otros dicen 5 millones. Bueno, ¿cuál es el salario promedio de toda la población? Tampoco lo tenemos con certeza, porque siempre van variando. La tasa sustitutiva siempre va yendo a la baja. ¿Cómo son los recursos? ¿Cómo están delimitados los recursos? Bueno, hay que estudiar el presupuesto, ver de qué manera están compuestos los recursos para la seguridad social. Sabemos que hace un tiempo se han incorporado para poder subsanar y poder distribuir estos salarios, estas remuneraciones a las prestaciones de los beneficios, impuestos. Bueno, estos impuestos se han cambiado, en algún momento eran unos, después fueron otros,
En fin, entonces nosotros durante todo este tiempo veníamos hablando qué necesidad había de armar un observatorio. El observatorio significa exactamente seguir las políticas públicas y dar una documentación y una información acabada con las distintas miradas que por ahí puede llegar a tener ANSES, puede llegar a tener desde la Secretaría de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, UCA, hay otras universidades también que toman el tema de seguridad social y sacan documentaciones, sacan encuestas, sacan distintas sugerencias de cómo tendría que ser el sistema de seguridad social. Y como Unión Cívica Radical estábamos vacíos de ese contenido, porque vemos que no se habla de este tema, no tomamos partido de este tema, que es fundamental. Por eso cuando después de haber charlado, hacer ese Zoom de una charla que hicimos con Federico en la Fundación Rojas hace un tiempito, y Casela nos llamó para agradecer y para brindar la fundación, porque era un tema realmente para trabajar. Bueno, por supuesto nosotros ahí dijimos, bueno, ¿por qué no armar el observatorio en la fundación? El observatorio va a tener para nosotros varios ejes. Uno, desde las políticas públicas. Recoger información, hacer comparaciones con otras regiones. Hay organismos latinoamericanos, hay organismos internacionales. Ir viendo cómo va funcionando nosotros tenemos obviamente una alta expectativa de vida, cómo se va redistribuyendo esos recursos, brindar documentaciones, seguimientos. Para estos vamos a convocar seguramente a gente idónea, profesionales, vamos a convocar actuarios, porque es fundamental tener un seguimiento actuarial de estos recursos, ver de qué manera podemos brindar herramientas a nuestros legisladores a la hora de que tengan contenido y tengan fundamentación para cuando se hable de la ley de movilidad o cuando se haga una reforma previsional que va a estar en vías. El Fondo Monetario Internacional lo está pidiendo en este momento. Y otro tema que también para nosotros es importante es seguir muy de cerca cómo se brindan las prestaciones y de qué manera se maneja de manera procesal ANSES. ANSES operativamente, si uno se pone a pensar, un jubilado se quiere jubilar en Jujuy y por ahí con los requisitos que le piden se puede jubilar. El mismo jubilado se quiere jubilar acá, en Pilar, y por ahí se lo deniegan el beneficio, porque no hay unificación de criterio. Hace mucho tiempo hubo un manual de procedimiento que se hizo en ANSES, y bueno, y hoy creo que ese manual de procedimiento no se sigue. Cada una de las regiones y cada una de las SUDAI tienen su propio criterio a la hora de otorgar o denegar un beneficio, y yo creo que eso también es importante, unificar los criterios y sugerir mediante los legisladores, porque esto lo podemos sugerir mediante los legisladores. Así que esta es una herramienta para nosotros fundamental, para tener una buena política pública, porque yo creo que al jubilado y al pensionado se lo tiene que respetar en sus derechos adquiridos. Hay mucha gente que no habla de eso porque dice, bueno, no me voy a jubilar, pero hoy por hoy
hay un desfinanciamiento, hay una desprolijidad en el otorgamiento de las jubilaciones, de las pensiones. ANSES no está cumpliendo las funciones que te debería estar, esas funciones específicas, que es brindar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares de derivadas de la SUAF y el desempleo. Hoy es financiera, da créditos, otorga subsidios, y todo ese dinero sale de la seguridad social y sale de los recursos de ANSES. Así que bueno, no me quiero explayar porque le voy a pasar la palabra a Federico, que lo va a completar un poco más jurídicamente. El gran problema de litigiosidad que tiene ANSES en este momento, y creo que todo eso se podría subsanar con buenas políticas públicas y buenos seguimientos de manera lógica para que no haya realmente estas litigiosidades que hay en el ANSES. Así que bueno, y después quedo abierta a cualquier consulta. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Inés, obviamente a la agrupación, al doctor Casela por habernos dado este espacio, obviamente, la verdad que es un tema muy interesante, poder trabajar en lo que es un observatorio. Un observatorio es justamente esto, observar la situación en la que se encuentra un beneficiario, una persona que va a ser próximamente un beneficiario previsional, un jubilado. Nosotros lo que venimos viendo con Inés hace muchos años es que durante todo este tiempo todos los beneficiarios han intentado, o hemos intentado, darle la mayor claridad en lo que es el procedimiento administrativo y lo que va a ser próximamente el procedimiento judicial. Todos acá sabemos de que ningún jubilado termina como jubilado su vida laboral con un expediente jubilatorio. Desgraciadamente, para todos los jubilados, esto va a concluir en una etapa sí o sí judicial. Judicial que ha pasado de 5 años, 7 años, 8 años o 10 años. Que para una persona que tiene 60 años, esto concluye a los 70, y para una persona que tiene 65, llegaría hasta los casi 80 años, o 70 y pico de años para poder cumplimentarlo. Entonces nuestra función no es una función que va a ser crítica de lo que es la administración, sino justamente observar y darle algunas herramientas que hoy el Estado no tiene, o por lo menos ha dejado de tener. ¿Cuándo ha dejado de tener estas herramientas? Cuando la administración pública dejó de ser un lugar para técnicos y empezó a transformarse en un lugar exclusivamente para políticos y para poder incorporar dentro de este lugar a la mayor cantidad de personas con la menor cantidad de tecnicismo en materia de seguridad social. Federico, sí. Perdona, ¿podés elevar un poquito el audio vos? Porque me están diciendo que no te escuchan bien. A ver, me fijo porque ya lo... A ver, espera, dame un segundo, a ver si puedo cambiar. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poquito mejor, sí. Bueno. Entonces, cuando uno tiene la obligación de meterse en este sistema, es un sistema donde todo el mundo, nadie quiere llegar, pero todo el mundo quiere llegar a ser jubilado. Yo creo que cualquiera que le preguntemos, ¿ustedes quieren llegar a ser jubilado a los 30, 40 años? Te va a decir, no, pero cuando llegás a ser jubilado es un logro. Y es un mérito también. Porque es un mérito poder haber hecho aportes durante 30 años en este país en forma permanente, consecutiva, y después obtener un beneficio previsional muchas veces por debajo de esta tasa de sustitución que hablaba Inés en un principio. Yo creo que el sistema lleva a la necesidad de que alguien por fuera de lo que es la política empiece a pensar un poco en este sistema previsional y dar algunas herramientas mucho más técnicas y mucho más relevantes de las que hoy tenemos. Nosotros hemos visto en muchos lados el tema de la pobreza, el tema de la UCA, que da esta formación en materia
de índices que comúnmente los vemos por televisión. Nuestro objetivo es capaz ese nivel, pero sí lo que nos va a interesar es tratar de darle una oportunidad a la seguridad social y a los beneficiarios de tener otra campana y no solamente la del Estado, que le dice esto es lo que te corresponde cobrar, esta es la tasa de sustitución que vos tenés que tener, bastante que te estamos pagando un beneficio previsional. Ver esta diferencia entre la nueva moratoria que se quiere sacar, en donde personas que no han hecho ningún aporte van a tener una mínima, igual que las personas que han hecho 20 o 30 años de aporte, en un régimen como el de monotributo o en un régimen del responsable inscrito. Entonces, yo creo que lo más importante de todo este observatorio va a ser tratar de darle herramientas que, yo no sé si van depende obviamente de la administración, si van a querer o no escuchar lo que nosotros damos, pero el objetivo es, obviamente, defender al beneficiario, reducir la litigiosidad en un tiempo rápido, porque el objetivo de cualquier beneficiario es evitar el juicio. De hecho, hemos comprobado ya en estudios que hemos hecho anteriormente de que un 20 o un 30% de los argentinos hicieron juicio, cuando casi un 40 o un 50% se acogieron a la reparación histórica. Es decir, que la gente aceptó más rápidamente una solución, buena o mala, pero rápida, a tener que prolongarse en el tiempo. Y eso es lógico. Entonces, ¿qué más queremos nosotros que darle cada vez una función mucho más importante a estos adultos mayores o a este derecho de los adultos mayores que se está vendiendo desde hace años y diciendo hoy ya no son viejos, son adultos, hay que respetarlo? Bueno, esto es parte del respeto que se merece cualquier beneficiario. Y como dije antes, yo creo que hay que darle, yo siempre pongo el mismo ejemplo que pongo cuando doy derecho de la seguridad social en la Universidad de Buenos Aires, y hablo del concepto de senil. Senil viene de senador, que en el derecho romano significaba aquellos que estaban en condiciones de dar algún tipo de discurso o de ser parte, no ser parte de la gleba, no ser parte del pueblo, sino estar por un lugar más alto. O sea que seniles eran los que estaban en condiciones de ser senadores. Imagínense, en la época del derecho romano, llegar a tener 60 años era un milagro. Esto se transformó, y en vez de ser senil, una persona con capacidad, senil terminó demostrando que es una persona que no tiene ningún tipo de capacidad y ha perdido todas las virtudes que tenía anteriormente. Yo creo que esto no es así. Y hoy que se reconoce todos estos derechos de los beneficiarios, también acelerar, mejorar su situación, no solamente financiera, no solamente salud, no solamente recreativa, sino todos estos derechos que se han reconocido y que se han plasmado, no solamente en el artículo 14 bis, el inciso tercero, sino en toda la normativa que después se ha transmitido. Nuestro humilde objetivo va a ser siempre darle a la seguridad social y a toda la gente una respuesta más inmediata, más rápida y lo más técnico posible de cuál es la realidad, la realidad en esta situación previsional argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Muchísimas gracias, Federico. Le vamos a pedir ahora al doctor Casella, presidente de la Fundación, que nos dirija unas palabras. Tenés el audio cerrado, Casella. Casella, tenés el audio cerrado. Ahí estamos, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, por supuesto, en primer lugar, como siempre, el agradecimiento a ambos expositores, que en este caso no solamente exponen, sino que además traen un aporte importante, como es la creación de este observatorio. Una de las cosas que justifica la existencia de la Fundación Ricardo Rojas consiste en la defensa de las ideas. Nosotros creemos que lamentablemente en los últimos 20 o 25 años la política argentina ha perdido capacidad de ideación, de pensamiento. Nos parece que el nivel promedio de calidad de la política ha disminuido en razón, en principio, no únicamente, pero en principio, en razón de que del campo de las ideas se fue caminando hacia el campo de la competencia lisa y llana por los cargos.
del campo de los contenidos fuimos al campo de las candidaturas. Y las candidaturas son útiles para expresar contenidos. Las candidaturas por sí mismas son nada más que un privilegio para el que ocupa el cargo, pero no sirven si no tienen contenido. Cuando nos dicen que vamos a tener más senadores, más diputados, más concejales, nosotros preguntamos, ¿para qué los vamos a tener? Y ahí aparece el valor del contenido. Tenemos que tener presente que los representantes son eso, representantes. Expresan el pensamiento de la gente que representa. El vínculo entre el representante y el representado es un vínculo de confianza y de idea. El representado confía en el representante y el representante transmite las ideas que propone para beneficiar a sus representados. Si disminuye el porcentaje de pensamiento en este combo, la calidad disminuye, perdemos capacidad de creación, perdemos capacidad de propuesta, perdemos escenario para el razonamiento y la discusión. Por eso, reitero, el primer propósito de la Fundación Ricardo Rojas consiste en convocar a gente de pensamiento. Nosotros solemos decir que una de las tareas que está pendiente en la Unión Cívica Radical consiste en generar un censo de recursos humanos. El radicalismo no sabe con todo lo que cuenta potencialmente en las distintas disciplinas que hacen a la convivencia civilizada. Miles y miles de docentes son radicales, miles y miles de profesores universitarios, miles y miles de hombres y mujeres que trabajan en profesiones liberales. Es decir, todo eso constituye un patrimonio generador de potencial pensamiento. Si no conocemos quiénes son, si no los tenemos registrados, los desaprovechamos. Y este desaprovechamiento es duro, porque no solo limita la calidad de la política, sino que además impide el avance progresista, el avance en el sentido de generar más derechos y más participación. Por eso nos complace convocar gente de pensamiento, porque es una manera de ir agrupando recursos humanos que la política está necesitando. La creación del observatorio, me parece a mí, es absolutamente acertada. ¿Por qué? Porque en un tema tan sensible como es el nivel de ingresos de los hombres y mujeres que ya no pueden trabajar, que ya no deberían estar trabajando, muchos de los cuales siguen trabajando por necesidad económica, pero que en realidad han llegado a la etapa de la vida en que tendrían que estar recibiendo el beneficio de los años acumulados. Esa tarea, ese sector que debemos defender, requiere que poseamos información propia. Lo primero que tenemos que tener es información propia. Inés aludía a distintas áreas o distintos ámbitos donde se procesa información sobre el sistema previsional. Universidades, la Universidad Católica, por ejemplo, pero nosotros tenemos que tener información propia, porque al recoger información ya estamos metiéndonos en el tema, ya estamos aprendiendo cómo funciona el tema, verificando los problemas en términos técnicos, más allá de conocerlos en términos humanos. La información propia es fundamental. Información propia que además, como es generado por nosotros mismos, tiene certidumbre, nos da seguridad acerca de los datos que estamos manejando. La información propia y la certidumbre de los datos son la base para la propuesta y la discusión. Para analizar cómo funciona un sistema, tenemos que tener esos datos elementales. El análisis del funcionamiento del sistema es muy necesario, lo dijo Inés hace un minuto. Acá hay un desorden, hay una desorganización, que por ejemplo incluye la falta de criterios homogéneos para otorgar los beneficios. No puede ser que el ANSES en Jujuy otorgue un beneficio que ANSES de San Isidro no otorga. Esto no puede ser. Esto está significando que el sistema no funciona adecuadamente porque no hay homogeneidad en los principios de aplicación de las normas. Por ejemplo, este es un caso típico en el que la presencia de un observatorio que señale ese defecto y que aporte elementos para solucionarlo está cumpliendo una función extraordinariamente importante. El problema del sistema
previsional, el problema central del sistema previsional argentino, visto desde afuera, yo no soy técnico ni pretendo competir con ustedes, porque ustedes saben y yo no, pero lo veo desde afuera, lo veo en la calle, lo veo hablando con la gente en el barrio. El problema central de este sistema es su sustentabilidad financiera. Cuando la relación entre trabajadores en actividad y jubilados pierde ese concepto inicial de 4-1, es obvio que hay que recurrir a otros recursos para sostener la sustentabilidad. Pero al mismo tiempo es obvio que al perderse los recursos provenientes del trabajo, es obvio que el sistema pasa a depender de decisiones políticas, de transferencia de recursos y aplicación de impuestos. Y esto genera creciente mal funcionamiento del sistema y lo somete a presiones indebidas. Por otra parte, cuando los recursos se dispersan, Inés también decía, ojo que ahora ANSES es prestamista, otorga subsidios, eso no está en la naturaleza del sistema. Podría aplicarse de alguna manera un principio similar a ese en los años 50, 60, cuando se empezaban a acumular los recursos, cuando todavía eran mucho más los que aportaban que los que cobraban. Entonces ahí se podían orientar los fondos a, por ejemplo, construcción de vivienda social. Pero ahora ya no. Ahora dispersar los fondos es desfinanciar aún más un sistema que ya viene desfinanciado. Por supuesto, el gobierno que tiene emergencias recurre al ANSES porque ahí hay plata depositada en algún lado. Pero ese permanente uso del dinero para otros fines es otro factor de perturbación del sistema. La sustentabilidad financiera es importante y por lo tanto una tarea del observatorio que estamos creando es obviamente auditar la gestión desde ese punto de vista. Pero por otra parte, la realidad indica que las condiciones objetivas de la vida actual no son las mismas de hace 50 años. La extensión de la vida humana se ha prolongado notablemente en los últimos años. Y esto también afecta la financiación del sistema, ¿no es cierto? Porque son cada vez más los que cobran y cada vez menos los que aportan. Y por lo tanto, una tarea sostenida de análisis de las reformas que el sistema debe incorporar es absolutamente importante. El observatorio también debe servir para darle al radicalismo el esqueleto de las propuestas que debemos formular a través de nuestros legisladores. En un sentido progresista, preservando el interés de los jubilados. Al contrario, mejorando la calidad de vida de los jubilados a través de un adecuado aumento de las prestaciones. Pero me parece que esto requiere estudio permanente, requiere gestión permanente, porque las circunstancias humanas cambian de manera constante y hay que estar atento a esos cambios para que el sistema se adecue a la transformación de la sociedad. Todo esto tiene un objetivo. Ustedes, Inés y Federico, lo tienen más claro que nosotros. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Proteger a los jubilados, defenderlos, que sientan que el Estado está a su favor y que los partidos políticos, como la Unión Cívica Radical, trabajan para que el Estado siga estando a su favor y ejecute esa relación de favor de manera adecuada. A nosotros nos disgustan los privilegios y el sistema actual está lleno de privilegios. Hay sectores que provienen fundamentalmente del Estado, que tienen regímenes jubilatorios particulares que los dotan de sueldos altísimos. Yo soy abogado y sé lo que cobra un juez nacional jubilado. Y esto está en un nivel de remuneración que a lo mejor se justifica por las tareas que han venido cumpliendo, pero es que es absolutamente desproporcionado con relación a lo que cobra un jubilado común. Entonces, una de las tareas es ir buscando la ecuanimidad en el funcionamiento del sistema. Por supuesto, no todos los jubilados pueden cobrar lo mismo, porque han aportado de manera distinta, porque han gestionado distintos sectores de actividad. Pero lo mínimo que debemos garantizar es que el piso
sea lo suficientemente adecuado como para que todos tengan acceso a una garantía de calidad de vida más o menos elemental. Por lo tanto, todo esto es lo que ustedes van a ayudar a alcanzar con el observatorio. El observatorio es una excelente idea. Estoy seguro que como ustedes tienen vocación y tienen conocimiento de cómo funciona el sistema, su actividad va a ser permanente. Porque uno de los problemas que solemos tener los políticos es poner en marcha buenas ideas que después se van diluyendo en la omisión, en la actividad o en el abandono. Ustedes van a poner en marcha este sistema contando con toda la colaboración que podamos brindarle, pero al mismo tiempo tienen la convicción de que lo van a tener que mantener en el tiempo. Cuanto más funcione, mejor va a ser su rendimiento. Y ustedes tendrán la capacidad y el conocimiento necesario para incorporar toda la gente que necesiten para que esto funcione bien. La única clave de la incorporación es una misma visión de la sociedad. Los radicales queremos una sociedad libre y una sociedad justa. Nosotros queremos libertad y buena distribución de la riqueza, la buena distribución del ingreso. Nosotros queremos que el hombre común tenga capacidad de ejercer la libertad en dos sentidos. En primer sentido, cada hombre, cada mujer tiene derecho a forjar su propio plan de vida, determinar qué quiere hacer con su vida. Por supuesto, dentro de la ley, dentro de los conceptos morales, y dentro del respeto por los demás, pero ejecutar su propio plan de vida. Y en segundo lugar, también la segunda parte es el derecho a participar en las decisiones colectivas. La libertad como capacidad de influir sobre las decisiones del sector público. Eso es lo primero, la libertad. Pero esa libertad solamente está garantizada cuando los recursos económicos se distribuyen con justicia. Porque ahí las tensiones sociales disminuyen, porque ahí la gente vive en paz, porque ahí la libertad está respaldada por una calidad de vida material concreta. Eso es lo que Gabriel del Mazo llamaba las garantías sociales de la libertad. Esto es especialmente necesario cuando se trata de jubilar. Cuando se trata de hombres y mujeres que, aunque sigan trabajando porque no pueden hacer otra cosa, ven cómo se van limitando en su energía laboral por el simple transcurso del tiempo. Pero además de eso, porque tienen derecho a descansar, en algún momento tienen derecho a descansar y deben descansar. Entonces, la libertad y la justicia social tienen en el sector previsional un campo amplísimo y muy necesario de ocupar. Yo les felicito a ustedes por la iniciativa. La Fundación de Ricardo Rojas, los amigos de la Fundación, nos ponemos a disposición de ustedes para acompañarlos en todo lo que quieran hacer. Y por supuesto, les deseamos el mayor éxito, porque el éxito de ustedes va a ser el éxito de la Unión Cívica Radical en este campo. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Bueno, si bien esto no estaba pensado como una conferencia con intercambio de preguntas, vamos a habilitarla a todos los que se han acercado esta tarde para que puedan realizarles las consultas que crean convenientes, tanto a Federico como a Inés, que va a ser una forma de ir enriqueciendo este incipiente trabajo que se va a desarrollar. Así que al que quiera hacer algún comentario, hacer un aporte o una pregunta, lo invitamos a que lo formulen. Leandro Quintar. Bueno, ¿me escuchan ahí? Bueno, sí, te escucho. Bueno, soy Martín, Leandro es mi hijo, nada más que no sé cómo se cambia eso. Bueno, los felicito a los tres oradores, excelente, un enfoque clarísimo, y me parece que estamos en una buena senda, poder hacer algo tan sustancial como es esto. Yo era asesor cuando se modificó la ley con la 24441 y hubo gente que defendió, entre ellos Tito Moure, una barbaridad, cómo defendieron el sistema de reparto. Yo lo que quería contribuir es lo siguiente. Yo creo que nosotros, es cierto, la sustentabilidad, comparto absolutamente con el doctor Casella. Me parece que también hay otra cuestión. Bueno, el problema de la desocupación, la falta de aportantes es una cuestión que conduce a lo financiero. Y además, dentro de lo que decía Casella, en cuanto a lo que es el piso, el necesario piso que debe haber, también tenemos que ver cuál es el techo. Y acá entramos en una cuestión que tiene que ver más bien con lo conceptual.
la jubilación está prevista para el aportante efectivo y como, digamos, premio a su actividad. Ahora la pensión tenía un grado inferior a esto. Y me parece que uno de los problemas que nosotros tendríamos que visualizar es que no se pueden juntar jubilaciones y pensiones y llevar a los niveles que decía el doctor Casella, de jueces o de jueces viudos o de juezas viudas que cobran como no sé cuántas veces un salario que percibe un jubilado, 20, 30, 100 veces más de lo que cobra un jubilado con la mínima. Ese es uno de los aspectos que tendríamos que ver. Y cuando hablamos entro a otra cuestión, que es lo conceptual. Digamos, cuando se habla muchas veces hablamos de derechos adquiridos, pero también hay derechos apropiados. Cuando las decisiones sobre lo que tiene que tributar un juez, tiene que resolverlo el juez, no estamos hablando de un derecho adquirido, estamos hablando de un derecho apropiado. Entonces, el poder político tendría que poner límite a los ingresos que no superen una determinada cantidad de veces mínimo. ¿Por qué? Porque el sistema va a quebrarse por falta de financiamiento, porque cada vez es menor la cantidad aportante para que se reúna el fondo para repartir. Gracias, los felicito a todos, estuvo muy bueno el enfoque que hicieron. Federico o Inés, o los dos, ¿quieren hacer alguna reflexión sobre los que nos acaba de plantear Quintar? No te escuchamos, Federico. No. No. Tenés un problema con el audio, Federico. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bien. Haber participado de la 24241 ya es un tema muy, muy interesante porque digamos que no es la ley madre del sistema de la seguridad social, pero es la ley madre que creó el sistema de capitalización y la actual dicotomía entre reparto y el sistema viejo de capitalización que teníamos. La verdad que acá tenemos que hablar de un montón de temas importantes que tienen que ver con la adquisición del derecho al beneficio. Sabemos de que hay mucho tema en materia de jurisprudencia sobre el tema de si es un derecho adquirido, si es un derecho en expectativa. Hay mucho tema en esto. Desgraciadamente en eso la Corte no ha sido favorable al beneficiario. Pero también hay que hablar sobre los topes, porque en la Argentina se aplicaron topes con ley de solidaridad previsional, topes que son afectados para un grupo y no afectados para el resto. Lo que decía Leandro es muy cierto, los jueces no tienen un tope jubilatorio, mientras que el resto de los ciudadanos en la Argentina están topeados. Se les topea para dar y se les topea para adquirir después esta jubilación. Esto también es un problema, porque vos en tu vida, en la actividad, ganaste 100 y te jubilás con 44. Entonces pasás a una reducción de una tasa de sustitución tan baja, en algunos momentos de la historia, que esta persona obviamente necesita que lo vuelvan a recalcular el beneficio previsional, porque bueno, tiene un tope, y este tope obviamente tiene que ser revisado. Siempre hay un problema respecto al tema de los saberes jubilatorios. Pero el problema más grave que tiene, por eso coincido con lo que decía tanto Inés como Marcela, es el tema de que es un sistema que tiene que ser sustentable por sí mismo. Solamente él se tiene que sustentar. En la Argentina hay 170 impuestos para que sustentar el sistema de la seguridad social. El IVA se lleva el 10%. Tan destruido está el sistema de la seguridad social, tan baja cantidad de aportantes tiene, porque dentro de este sistema de la seguridad social tenemos que entender de que hay personas en relación de dependencia, monotributistas y autónomos. No todos hacen un gran aporte al sistema. Entonces, como el sistema se va reduciendo y vamos incorporando, además de la edad, que es un tema muy importante, tenemos que hablar también de la incorporación de otros beneficiarios en forma aleatoria al sistema. Como por ejemplo las moratorias. Las moratorias se han creado dentro del ámbito de la seguridad social, porque podría ser por otro ministerio, como podría ser el Ministerio
de desarrollo social que otorgue este tipo de beneficios, que ya lo hace con las pensiones contributivas. Y damos una moratoria de ama de casa a 3.500.000 personas que algunos tendrían algunos años de aporte y otros directamente no tenían nada. ¿Está mal darla? No, está mal cómo financiarla. Cómo hacer una proyección a futuro de cómo le vamos a pagar a gente y si queremos incluir más. Si tenemos tantos activos, como decía Casella, 4 por 1 para pagarlo. Hoy tenemos 1.2 para pagar un pasivo. ¿Cómo le vamos a pagar a un pasivo que hace un activo? Es inviable. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Una conciencia. Es interesante también el desarrollo de la OIT y la AIS, que es la Asociación de Derechos de la Seguridad Social Internacional, habla sobre la educación al beneficiario. ¿Por qué? Porque a veces el Estado no lo prepara para la jubilación y lo termina dejando librado a la simple suerte que va a tener en un futuro, que no es tampoco tan lejano, y que todas las personas quieren llegar a este futuro de la jubilación. Pero claro, con una dignidad que a veces no está reflejada en la realidad que vivimos en la Argentina. Que los jubilados hoy se siente cualquiera y te diga, mi amigo, mi compañero, mi hermano, todos ganan más que yo y todos trabajábamos en la misma empresa, en el mismo lugar, y no entendemos por qué a él le liquidaron de una forma y a otro lo liquidaron de otra forma. Demuestra la inconsistencia que tiene el sistema. Demuestra esta inconsistencia que decía Inés, que en Jujuy liquidan de una forma, en Capital liquidan de otra, y en Tierra del Fuego liquidan de otra. Sin embargo, es administración nacional. Tendría que ser igual el procedimiento, la liquidación y los pagos en todo el país. Nuestro objetivo es esto, es darle la mayor contención. Hoy no hay contención. La única contención que tiene, podemos decir, que es el defensor de la tercera edad, que es Eugenio Semino, que algunas cosas obviamente las sacará de información que tiene, pero nuestro objetivo es tratar de darle una forma distinta. Hay que reconocer que el defensor de la tercera edad pertenece al Poder Ejecutivo Nacional, es puesto y es nombrado por el presidente de la Nación. Entonces nosotros queremos un órgano independiente que le dé algo distinto o alguna visión distinta al jubilado y que sepa de que definitivamente tiene un lugar de contención, no solamente técnica, jurídica y personal para los problemas que él tenga a futuro. Y obviamente con una visión no económica, sino gratuita, porque el objetivo es es darle a la gente algo. Yo tuve la suerte de aprender mucho en ANSES. Y después tuve la suerte de aprender mucho en la Facultad de Derecho, no solamente como abogado, sino como docente. Después tuve en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clases de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Y la verdad que uno llega a un momento donde dice, quiero dar lo que sé, no todo es plata, no todo es reconocimiento. Yo sé que hay gente que tiene la posibilidad de pagar un buen abogado y gente que no. Bueno, ¿por qué esa gente no le podemos dar también la posibilidad? Si él lo ha hecho, ha trabajado, se ha ganado este derecho a tener un reconocimiento por parte del Estado y por parte de nosotros. Entonces, el objetivo es esto, es darle a todos los que podamos una contención, una ayuda en lo que es jurídico, en lo que es social, que entiendan de que van a estar por lo menos atendidos o escuchados y vamos a tratar de darle la mejor información que haya dentro del sistema. Gracias, Federico. Sí, Eduardo, te tengo anotado. Bueno, había pedido la palabra Graciela Ábalos, Carmen y Eduardo de Leville. Así que, Graciela, ¿estás? Sí, acá estoy. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero felicitar a la Fundación Ricardo Rojas por la creación del observatorio y a los impulsores. La verdad que la problemática de los adultos mayores nos remite a una deuda pendiente y persistente en nuestro país. Lamentablemente, sobre la problemática de los adultos mayores no se habla. Y bien, como dice Cachi, yo también, como he sido personal de la Cámara de Diputados de la Nación durante 30 años, he visto la decadencia de nuestros legisladores en cuanto a la presentación de proyectos, a trabajar en leyes que realmente le hagan bien al ciudadano. La verdad que a mí me tiene muy preocupada la situación de los adultos mayores. Por lo tanto, celebro profundamente esta iniciativa.
Pero no solamente desde una mirada desde lo previsional hay que trabajar, sino desde una mirada integral, porque hay situaciones diarias que hacen que el adulto mayor vaya perdiendo esa calidad de vida. Y lamentablemente también tenemos que tener presente que la Argentina no va a ser nuevamente, no va a seguir siendo la Argentina que teníamos. La pandemia nos obliga a pensar en nuevas propuestas, en coberturas diferentes, al igual que yo creo que tanto el PAMI como el ANSES van a tener también que corregir para los cuales en su momento fueron creadas. Entonces, bueno, celebro profundamente. Yo he participado hace muy poco tiempo en un Zoom con el doctor Eugenio Semino, con la diputada Ocaña, que me invitaron a participar de ese Zoom, también el presidente de la Comisión de Adultos Mayores de la Provincia de Buenos Aires, debido a que yo estuve en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 8 años en el área de tercera edad. Y bueno, siempre estoy con muchas inquietudes. Cuando tomo conocimiento de la creación del observatorio, la verdad que me produjo muchísima emoción, porque hay mucho por hacer. Sin ir más lejos, me preocupa, y no hay comunicados, no hay ningún comunicado tampoco de nuestro partido. ¿Cómo están viviendo los adultos mayores hoy en los geriátricos en la provincia de Buenos Aires? Cuando no contamos con datos fehacientes, donde si bien se declaró una emergencia sanitaria para geriátricos, porque el virus afecta a los adultos mayores, no tenemos noticias si hubo un relevamiento, si hay una fiscalización, si se le ha entregado el subsidio que se le decía para poder mejorar la prestación. Lo mismo que hoy no están recibiendo la visita de los familiares. Y yo estoy tomando conocimiento de que muchos adultos se están negando a la ingesta de alimentos y de líquidos para forzar la visita de sus familiares. ¿Cuánto tiempo más los vamos a tener abandonados sin que la familia pueda? La verdad que me preocupa, me ocupa también el tema. Yo he pedido un comunicado a la Defensoría del Pueblo justamente por esta situación, que se trabaje y se presente al Estado Nacional, pero bueno, los adultos mayores son un remanente no deseado para ningún gobierno, lamentablemente, ojalá que desde acá, desde ustedes, se pueda llevar, digamos, todas las inquietudes y que seamos escuchados, y que se levante una voz por ellos, porque hoy una voz de adultos mayores, lamentablemente, no la tenemos. Gracias. No te escucho. No te... Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ah. Sí, Graciela, por supuesto que estás invitada a participar. El observatorio necesita gente idónea, gente que le interesa y que le preocupe y que se quiera ocupar para el bienestar de las personas mayores. Lamentablemente, nunca se hizo una política pública integral, como vos decís. Te voy a contar, en el año 1999, 2000, nosotros armamos un proyecto de una ley macro integral del adulto mayor. Es un proyecto que quedó en 2 oportunidades con media sanción en la Cámara de Diputados, y cuando se elevó al Senado, perdió estado parlamentario, lamentablemente. Es una ley que hay que volverla a reflotar. Está bien lo que vos decís con respecto a los geriátricos. Yo hace 4 años, 5 años, he presentado a nuestros legisladores de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, creando un registro en el ámbito de la Secretaría o de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, un registro de todos los geriátricos y residencias. ¿Por qué? Porque las habilitaciones que se hacen de los geriátricos es a título nada más que comercial,
pero no tiene los requisitos que tiene que tener un geriátrico. Nosotros en esa ley integral hemos trabajado muchísimo e hemos incorporado distintas normativas que tiene que tener y debe tener un geriátrico. Hoy por hoy no existe. Hay montones de geriátricos clandestinos, que lo único que hacen es una habilitación, una casita que a alguien le quedó, de alguna herencia, con un lindo parque, se habilitan en el municipio, un médico y 2 enfermeras y chao. Y eso es todo. Y en realidad es mucho más importante. Por eso era imprescindible tener ese registro de los geriátricos en la provincia de Buenos Aires, que nunca se llevó a cabo. Nunca tuvimos la suerte de que se pueda concretar. Así que vamos a volverlo a reflotar, sin ningún tipo de problema. ¿Cómo? Para los que no saben, yo fui impulsora de la primera ley de geriátricos en la ciudad de Buenos Aires. Pensé que iba a ser reflejo para el país. Y lamentablemente fue. En la provincia de Buenos Aires se aprobó en el año 2013 la ley de geriátricos, pero no hay controles. No, le falta muchísimo esa ley de geriátricos. Yo ya la había leído, y falta muchísimo, muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias por tu aporte y te esperamos. ¿Cómo no? No se te escucha. No se te escucha, Ricardo. Ah, bueno. Carmen tenía la palabra. Eduardo Benemil. Hola. Bajó violentamente la calidad del sonido. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, te escucho. ¿Sí? Bueno, sí. Lo que quería en primera instancia es saludar a todos, fundamentalmente, ¿puedo seguir hablando? ¿Sí? Pues yo no los escucho a ustedes. No escucho a Luis. Nosotros te escuchamos bien, Eduardo. Perfecto, ahora yo te escucho bien, Inés. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitarlas por la idea, porque realmente un observatorio de la seguridad social es muy necesario en el país, sobre todo para marcar rumbos en algunos temas que son fundamentales. Creo, de la misma manera que ustedes han planteado, que desgraciadamente, hablando muy vulgarmente, los jubilados siempre han sido el jamón del sándwich acá, en el sentido de que con todo el esfuerzo que han realizado durante su vida se dispersa en el mismo momento de entrar al sistema jubilatorio, ya que creo que está en el orden aproximadamente del 40-45% respecto del sueldo que tenía en actividad. Este es un problema que hay que contemplarlo de una manera categórica y significativa, porque no puede ser que baje, que el cambio de sistema, mejor dicho, el cambio de estado laboral de una persona, automáticamente se lo divida por 2 en su calidad de vida. Es decir, el hecho de que pierda tantos ingresos es realmente importante y lamentable. El otro tema que les quería plantear es que respecto del tema de los 3 millones de jubilados que entraron al sistema de previsión sin haber hecho aportes, particularmente en mi época, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda y llevaba adelante el tema de la seguridad social, era encargado de financiarlo. Nosotros hacíamos las OPP famosas cuando
justamente hubo muchas protestas por parte de los jubilados porque no pagábamos en término, no nosotros, sino el sistema. Entonces le dimos una autorización a los bancos para que le pagaran a los jubilados. Los bancos nos liquidaban a nosotros y nosotros con el Tesoro Nacional les pagábamos a los bancos, porque el sistema era más eficiente vía bancaria. Pero en esa época, cuando se incorporaba una persona que no había hecho aportes, iba a una pensión graciable y directamente estaba a cargo del Tesoro Nacional esa pensión graciable, de tal manera de que se depuraba el sistema previsional y el sistema previsional quedaba pura y exclusivamente reservado a las personas que habían hecho aportes. Y eso para mí es una cosa fundamental. ¿Por qué? Porque acá hay 3 millones de personas que tendrían que estar en el Ministerio de Desarrollo Social y no en el ANSES. Para mí es fundamental eso. ¿Por qué? Porque de esa manera el Tesoro Nacional es el que tiene que hacerse cargo de la misma manera que se hace cargo de las pensiones graciables que se otorgan de otra forma y que otorgaban en un tiempo los legisladores y no sé si todavía lo siguen otorgando. Pero vuelvo a repetir, el sistema hoy tiene 5.4% de déficit respecto de 5.4% del PBI de déficit. Quiere decir de que prácticamente casi todo el déficit del Estado proviene del sistema. Por ejemplo, es mucho mayor este déficit que el déficit primario del gobierno. ¿Por qué? Porque antes la metodología presupuestaria lo que hacía era pura y exclusivamente poner nosotros el pedacito que ponía el Tesoro dentro del sistema. Ahora el sistema está completo dentro del presupuesto. Suma al presupuesto nacional porque es un gasto. Entonces, a esta altura del debate, yo creo que esto debería de alguna manera reformularse absolutamente y ustedes como observatorio lo pueden señalar. Como pueden señalar y tienen que señalar todas las injusticias del sistema en materia de juicios que se le hacen a la ANSES por la mala liquidación, porque hubo épocas, y de esto yo no tengo pruebas porque no lo puedo decir, pero no lo puedo poner arriba de la mesa con papeles, pero en los pasillos del ANSES se decía de que se liquidaban mal las jubilaciones a propósito, pagando menos porque el sistema no aguantaba. Y eso a mí me parece una deshonra para un país. El otro tema que a mí me preocupa mucho y me parece muy bien lo que han planteado es el tema de las cajas provinciales. Las cajas provinciales, las cajas tienen que integrarse todas al ANSES, el sistema tiene que ser único. Bajo ningún punto de vista se puede seguir subsidiando con dinero de la coparticipación o dinero de aportes del Tesoro Nacional a las provincias que tienen caja de jubilaciones propias y que están pagando, me consta en algunas cajas de jubilaciones, hasta el doble de lo que está pagando el sistema nacional. Además, el sistema, bajo ningún punto de vista, y esto es una cosa importante en la ley, que lo puso Cavallo cuando hizo el sistema de capitalización, tiene un problema muy grave, porque dice que se pagarán las jubilaciones de acuerdo a los ingresos. Quiere decir eso, de que cuanto más digamos, retardatario y peor funciona el sistema, peor van a pagar a cobrar los jubilados. Esto es un tema que hago referencia a lo que decía Federico recién del tope. Está topeado el sistema y está topeado por los recursos, en definitiva, y por otras cosas. Entonces yo lo que les propongo es que como observatorio vayan detectando los problemas y lo vayan señalando, y vayan señalando todo el conjunto de cosas. Yo puedo colaborar y voy a colaborar con ustedes, me gusta porque yo he trabajado mucho en el sistema, desde la época en la cual los gastos administrativos del sistema eran nada más que el 4% del total,
cuando existían las distintas cajas, no existía el ANSES, y de esa manera la cosa empezó a funcionar. Pero, repito, los felicito por eso y tenemos un sistema que hemos terminado de hacer el estudio actuarial, ya cierra con el estudio actuarial, donde se está proponiendo un sistema de capitalización, pero al final del sistema. Es decir, no en la vida del sistema. Seguimos con este sistema de reparto hasta los 65 años y a partir de ahí empieza un sistema de capitalización y un sistema de división de pagos entre los jubilados. ¿Para qué? Para que cuando el jubilado decida retirarse, se corta en los 65, pero cuando el jubilado decida retirarse a los 70, 72 años, cuando tenga ganas de jubilarse, con lo que él capitalizó sumado a la jubilación común, pueda llegar al 80, al 75, 80%. Es decir, el sistema cierra, es un sistema que es muy apto para las empresas, muy apto para el ANSES, pero vuelvo a repetir, hay que sacar el peso muerto ese porque en el año 2015, mis queridos amigos, el gasto público subió del 21-23% al 42%, 41% aproximadamente. No tengo bien en la cabeza ese dato, lo escribí acá de memoria, pero subió 20 puntos. 20 puntos del Producto Bruto Interno. Y para eso se necesitan los 106 impuestos, estos macabros que andan dando vuelta, y por eso estamos también preparando y proponiendo una suerte de reforma tributaria. Como decía el doctor Casella, y estoy absolutamente de acuerdo, en la Argentina se han dejado de debatir ideas. En la Argentina, ayer vi un programa de televisión que fue jocoso, a dos voces, donde se peleaban como perro y gato por un numerito, y no se peleaban por las ideas, no se peleaban por haber... Ahora, yo digo, cuando hay acusaciones de un político, de un dirigente político, hacia otro dirigente político, ¿por qué no le dice que yo estoy en contra tuyo porque vos lo que estás proponiendo es sacrificar, por ejemplo, el sistema de educación? O porque vos estás en la guerra, o porque vos directamente querés anular el sistema de salud. ¿Por qué no van a ponerse de acuerdo en lo que se pueden poner de acuerdo en los objetivos a lograr? Y después, si discrepan en los métodos, por lo menos acercar métodos en los cuales los acuerdos se llegan. Y entonces el país progresa, pero así estamos frenados. Así resulta que escuché 8 veces decir el tema es la grieta. La grieta mongo. La grieta es una cosa que cada uno tiene en la cabeza y hay que desarmarla en función de que no hay ideas, no hay pensamiento, no hay discusión, no hay debate en este país. Se acabaron, en cierta forma, este tipo de cosas. Por eso los felicito, adelante, y quiero participar con ustedes. Realmente me alegra mucho que hayan tomado un tema tan delicado y tan profundo. Más todavía le digo, el sistema de seguridad social, y acá conecto con lo que decía otra participante, tiene que tener el sistema de previsión, el sistema de salud y el sistema de ayuda social a los adultos, a los niños y a las mujeres. Tiene que haber un presupuesto de género para determinado tipo de cosas, de tal manera, y una cosa que acá nadie le da pelota, es el adulto cuando el adulto está discapacitado y tiene que formarse un fuerte voluntariado, porque es un país que necesita de mucha ayuda de gente que no tiene recursos y que desgraciadamente los conozco porque los vi, van en estado lamentable, cuando tienen 70, 72 años, van en estado lamentable a los hospitales públicos y los hospitales públicos no tienen ni mantas para taparlos. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Como siempre, haciendo aportes muy valiosos. Le queremos ceder la palabra a Karina, que lo había pedido, no sé si está, no la veo. Karina. ¿Estás, Karina? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Me Hola. escuchan?
Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. excelente la charla. Lo que pasa es que disculpen, pero tenía que estar también coordinando otra cosa. Bueno, me encantó todo lo que dijeron. Quiero también ponerme a disposición porque cuando me llegó esta información de este observatorio, bueno, siempre uno lo ve dentro de un marco, la verdad, ¿no? El nombre observatorio dentro del marco universitario, ¿sí? Hay un observatorio, ustedes saben, en la UCA, o hay un observatorio en algunas universidades, como la Universidad de Morón, y entonces lo primero que me despertó es curiosidad, habida cuenta de, bueno, de venir del fuero de la Seguridad Social, ahí lo veo a Federico, que me conoce, ha asistido a nuestro colegio de abogados de Lomas de Zamora. Yo vengo de las huestes de mi mamá, de la abogada previsionalista, fundadora de la ADAP, por allá lejos en el tiempo. Así que tengo la visión del antes, del ahora y una pequeña también fotografía en movimiento de lo que está pasando ahora, ¿no? Que es tan grave. Escuché todo muy atentamente, tiene muchas aristas. Tiene que ver con, por supuesto, desde la movilidad jubilatoria, que es un tema que trata mucho y muy bien Federico, pero tiene que ver con muchas otras cosas más, porque la seguridad social, el paraguas protectivo de la seguridad social es mucho más que esto. No solamente prestaciones, abarca todo lo que tiene que ver con salud, con asignaciones familiares, escuché el tema de geriátricos, la falta de control, un derecho a la vejez que viene avanzando como una rama autónoma de la seguridad social. ¿Y por qué es esto? Porque justamente lo que representan las personas mayores es mucho más que lo prestacional, sino es como decir mundanamente que la sábana queda corta, ¿se entiende? Por eso, por ejemplo, desde el colegio, bueno, yo soy directora del Instituto de Seguridad Social y Protección a las Personas Mayores. ¿Por qué? Porque justamente lo vemos como un sujeto de derecho ampliado, que tiene tantas cosas por trabajar y no saben el potencial que tienen y la riqueza que tienen y cómo traccionan la sociedad de esto. De hecho, siempre, lamentablemente, como nuestra materia, la seguridad social tiene que ver, no es que hacemos política, tiene que ver con los momentos políticos, sociales, económicos, por los cuales se está atravesando, y en relación a eso se toman determinadas políticas de Estado que impactan ¿en qué? En la seguridad social. Seguridad social que fueron grandes bastiones de poder, en su momento, bueno, las cajas de previsión y los vaciamientos que fueron y que, bueno, que sustentan a un sistema contributivo que justamente no alcanza, por eso también estuvieron ustedes hablando de los proyectos legislativos, si es verdad. Pero hay una Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre las Personas Mayores que ratificó la Argentina, por la cual más de 65 años estaríamos en contra de lo que es también los tratados internacionales, no podríamos elevar la edad jubilatoria. Sí tenemos el tema de los aportes, pero bueno, son tantas las aristas, por eso les digo, queridos amigos, aunque no nos conocemos, pero la virtualidad y el eje que nos está convocando hoy ya de por sí nos mancomuna. Es una situación especialísima, pero debemos dar gracias, porque gracias a esta virtualidad, entre comillas, podemos estar comunicados. Tal vez si tuviéramos que estar todos en un mismo tiempo y espacio, no lo podríamos hacer por diferentes cuestiones. Pero hablando al ciudadano, digamos, de nosotros, desde el llano, quien le habla es una abogada de a pie, pero también soy mamá. También tengo a mi mamá que es abuela, o sea, todos los vínculos acá traccionan. Y entonces estamos en eso, en tratar de humanizar a las profesiones, desde los abogados, como quien le habla, pero también a los operadores jurídicos. Esto un poco tiene que ver con esto, con sensibilizar. ¿Y cómo los sensibilizamos? Dándoles herramientas. Por eso esas herramientas muchas veces no las tienen a la vista. Entonces se las tenemos que hacer ver, se las tenemos que hacer notar, se tienen que hacer oír. Por eso quiero decir, no, acá no tiene que ver con una pulsión de política, ni una cuestión, como decimos los abogados, de oportunidad, mérito y conveniencia. La seguridad social está siempre, como decimos en la materia, desde antes de nacer, después,
y durante toda nuestra vida nos acompaña. Y volver al viejo concepto de que la jubilación es sustitutiva del salario, y debe ser así, como me lo enseñó mi mamá ya lejos en el tiempo, cuando estaba Santiago de Estrada, miren a qué época les estoy hablando, tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a eso, las variables de mejor que nadie, hay gente acá en el foro que está compartiendo, que sabe qué se está discutiendo, pero no todo el ciudadano tiene a la mano la información certera y fidedigna de lo que está pasando, ¿está? Y eso es, discúlpenme desde mi humilde opinión, y con esto cierro porque no quiero robarles más tiempo, es decir, hablar claramente de qué se está haciendo, de qué se está trabajando, porque se trata del destino de todos. Todos vamos a ser en algún momento personas mayores. Y me gustó mucho porque se hacen consensos verbales, ¿vieron? Pero ya no se habla de adultos mayores, sino persona mayor, justamente porque así habla la convención, y también porque tiene que ver con este concepto de su capacidad jurídica, de su derecho a decidir, de su derecho a una vida digna. Hay mucho por trabajar, decidir con quién quiero estar, cómo quiero vivir, cómo quiero morir, cómo tengo que vivir para vivir una vejez digna, pero esa vejez digna parte de un salario digno, de una jubilación digna, porque no me van a decir que no hay distintas clases de jubilados, lamentablemente es así, y esos tienen distintos sistemas de salud, unos pueden acceder a unos, otros a otros, no siempre son de la misma calidad, no hay igualdad ante la ley, eso es mentira, es un deber ser que no se cumple. Así que lo único que quiero es felicitarlos por esta iniciativa, y desde mi humilde lugar y cualquiera estamos a disposición, siempre en pos de la seguridad social. Y de ustedes que realmente son eso, porque si decimos el Estado es garante del bien común, pero si no lo logra desde esa manda, que es una manda constitucional, bueno, yo creo que lo mejor lo vamos a hacer entre todos y cada uno desde nuestro pequeño lugar. Muchas gracias. Muy bien. Y por la pasión. Lo que sin lugar a dudas te une a Federico y a Inés. Yo antes, yo quiero pedirle a Carmen, que la veo acá, Carmen Estorani, y a Pedro, dos reflexiones para después pedirle a Federico y a Inés que hagan un cierre, pero la veo a Carmen y lo veo a Pedrito Calvo. Quiero que los dos también nos hagan un pequeño aporte. Bueno, muchas gracias por la invitación a dar unas palabras. Por supuesto que el tema previsional es un tema básico, así como la Unión Cívica Radical siempre ha expresado y ha tenido dentro de su dogma partidario y dentro de las banderas y la doctrina de la Unión Cívica Radical, pilares fundamentales que tienen que ver con la salud y con la educación del pueblo argentino, el sistema previsional, las reformas, todo lo que han podido conversar hoy y plantear son fundamentales, y sigue siendo al día de hoy todavía una deuda que tenemos, y me parece muy, muy importante lo que acá se ha debatido, porque es indispensable es indispensable ir explicando lo que ha sucedido con el sistema previsional y cuáles son las herramientas y cuáles son las alternativas que la Unión Cívica Radical puede plantear y llevar para la ciudadanía, ¿no? Así que muchas gracias y felicito a los y las expositoras. Gracias, Carmen. Pedro. No, simplemente felicitar la iniciativa, quienes impulsan este observatorio. Creo que el partido, producto de la crisis y la implosión de los partidos políticos, como bien planteaba Eduardo de Leville, se quedó sin ideas, sin iniciativas, ha vaciado su contenido. Por eso me resultó particularmente grato recordar algunas de las luchas a las que dio el partido, y se nombró a Tito Moure, con brillantes legisladores que supieron defender en algún tiempo histórico, cuando el menemismo quiso arrasar con el sistema previsional, con el sistema de capitalización, y nunca está de más recordar que los radicales somos los artífices del artículo 14 bis, por iniciativa de Crisólogo Larralde.
Entonces, me parece que es uno de los temas que va a estar en la agenda de Argentina del presente y del futuro, y que va a necesitar no de los mínimos, sino de los máximos comunes denominadores entre todas las fuerzas políticas. Gracias y nuevamente felicitaciones a Inés y quienes llevaron adelante esta iniciativa. Gracias, Pedro. Bueno, Inés y Federico quieren ir haciendo un cierre. De paso le digo, porque los dos usaron como ejemplo Jujuy y la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir que está Rufino Avaroa, seguramente viéndonos desde Jujuy, ¿no? Así que sepan que los escucha alguien que está radicado en la provincia que usaron como ejemplo. Fede. Bueno, yo la verdad que el objetivo vuelve a ser el mismo de siempre, darle la mayor posibilidad al sistema de mejorarse, de incluir a la gente más capacitada. Me alegro que esté también Karina, que es una gran defensora de los jubilados y pensionados en la zona sur, el Colegio de Lomas de Zamora. Es una persona que sabe, y el objetivo es ir convocando no solamente técnicos profesionales, sino actuarios, médicos, todas las personas que puedan darle algo a la seguridad social, pueda brindarle algún tipo de propósito a la seguridad social, porque es lo que venimos pensando. Y lo que dije al principio, el observatorio nace para observar la situación de la Argentina, específicamente la tercera edad, o los adultos mayores, como se le dice ahora. Darle el mayor reparo a esta contingencia, que es la jubilación, que es la pensión, que es la invalidez, que son las asignaciones familiares, que es el desempleo y que son las obras sociales. Esto es la seguridad social, no es previsional. Nosotros nos han vendido el derecho previsional. En las facultades damos seguridad social, no damos derecho previsional. El derecho previsional es un apéndice del sistema. Es un apéndice, es jubilaciones y pensiones. El resto es la seguridad social entera. Entonces, el objetivo es esto, es empezar a darle el concepto de la seguridad social a todo este sistema. Y que la gente empiece a entender de que es importante la seguridad social. Hay algo que la gente nunca lo van a ver, nunca lo van a ver. La seguridad social es el derecho más importante y más permanente de todos los ciudadanos. Vos nacés con asignaciones familiares. Después trabajaste y cualificás. Tenés aportes y contribuciones. Tenés desempleo. Tenés la obra social, la jubilación y la pensión de la viuda o el viudo cuando fallece. Es un derecho que sigue toda la línea jurídica de la persona. Es como el nombre. Yo cuando escribí sobre el derecho de la seguridad social, en un artículo, puse el derecho civil, en lo que es el nombre y el apellido y el reconocimiento de la persona, es idéntico a la seguridad social. El nombre y el apellido te va a seguir toda la vida. La seguridad social te va a seguir toda la vida. Si vos estás dentro del sistema. Tampoco vamos a ver, es seguridad social. Hay un criterio bismarciano y de Beveridge que siempre se va a discutir. Pero esto es parte de la seguridad social. Es un derecho que es permanente. Nosotros no lo vemos como algo permanente. Creemos que sí está, lo vamos a adquirir cuando seamos viejos. Y te vas al derecho previsional solamente. Pero esto es seguridad social. Todos quieren estar dentro de este sistema. Por eso todos los políticos hablan de la seguridad social como algo que pertenece al socialismo. Y yo creo que no sé quién lo dijo, que es verdad, la seguridad social nace con el radicalismo, algo que se desconoce totalmente. Y se cree que esto nace con el peronismo del 43 o del 45. Y esto no es así, hay que leer solamente la taquigrafía del artículo 14 bis, en el 55, 57, y se van a dar cuenta que todos radicales hablan sobre este tema, de la incorporación de este derecho, de la seguridad social, que siempre se venía hablando. Porque el radicalismo fue, desde ese punto de vista, siempre fue un partido de avanzada. No descubrimos nada. La reforma universitaria del 18 pertenece también al radicalismo. O sea, esto es lo que nosotros buscamos. Buscamos innovar como se innovó hace 100, 200 años en el derecho. Y tratarle de dar a todos los beneficiarios y a los que van a ser futuramente beneficiarios la posibilidad de tener todo tipo de herramientas para poder
llegar a la jubilación y posteriormente, porque sabemos que desgraciadamente la jubilación no es el límite es el juicio, el límite es el reclamo, tener todas las herramientas para poder obtener el beneficio y la mejor jubilación posible, observando al Estado y a las empresas y a los particulares en materia de derechos de la seguridad social. Gracias. Bueno, yo simplemente agradecer a todos los que están acá. Cuando yo comencé en seguridad social allá por el 82, 83, y pasé por muchos, tuve muchas maestras y maestros que me han enseñado. Acá tengo una que sabe mucho y que me ha desasnado en esos expedientes tan extraños, y iba Normita, no sé, le decía, a ver, Norma, por favor, miremos esto, a ver cómo se puede jubilar esta pobre mujer o este pobre hombre. Y yo empecé a amar la seguridad social. Es el tema que toda mi vida me dediqué, y me dediqué desde lo humano, porque siempre traté de buscar la vuelta para que ese jubilado se vaya con su jubilación debajo del brazo y tenga su obra social. Hoy a mí me preocupa la manera de atención y esa sensibilidad que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tener enfrente al jubilado, y que el jubilado le viene con 800.000 papelitos, le vienen con todos los estudios, que le empiezan a contar, y que la gente no tiene paciencia. Y hay que tenerle paciencia. Atender en un lugar como ANSES es un servicio público. Si nosotros no nos entendemos como servidores públicos, estamos sonados. Por eso es que hacemos hincapié en seguir, en contener, en mostrar, en publicar cómo es el seguimiento de la seguridad social, las propuestas que nosotros, desde ese trabajo que vamos a hacer, podemos brindarle a todo jubilado y al próximo jubilado, que tiene que estar muy preocupado. Así que bueno, bienvenida a la colaboración de todos, Eduardo, por supuesto, Norma, Karina, Carmen, todos los que quieran colaborar. Nosotros vamos a seguir llamando gente que tenemos en nuestra historia previsional con Federico, mucha gente conocida, inclusive un par de ex camaristas que yo ya estuve hablando. En fin, queremos hacer un trabajo serio, un trabajo con información certera, y con propuestas para que nuestros parlamentarios, a la hora de hablar de la ley de movilidad y la reforma previsional, que hablen con fundamento y conocimiento. Es lo único que pido, porque es la responsabilidad de ellos y es nuestra responsabilidad también tener una seguridad social sostenida en el tiempo y que la gente tenga una buena calidad de vida. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y bueno, adelante, a trabajar todos juntos. Gracias a todos y nos vemos en la próxima actividad de la Fundación. Gracias. Bueno, gracias. Chau, chau. Así será. Chau, chau, Normita. Gracias. Hasta luego a todos. Suerte.